Bienvenidos a Paolo Rico Interview. Hoy tenemos el honor de presentar a una figura destacada en el periodismo y la defensa de los derechos humanos y de los tabasqueños, alguien cuya autoridad moral, otorgada por el pueblo de Tabasco, ha utilizado para promover desde sus creencias la justicia, la congruencia y el bienestar de su comunidad. Se trata de Jesús Antonio Sivilla Oropeza, Chuy, como lo conocemos todos con respeto y afecto. La historia de Chuy Sivilla es la de un hombre comprometido con su comunidad y con la promoción de una sociedad más justa y solidaria. Como médico veterinario y comunicador, dedicó más de 3 décadas a dar voz a los tabasqueños, convirtiéndose en un vehículo para exigir soluciones a las autoridades y promover el diálogo en temas de interés público. Su programa Telereportaje se ha destacado por ser un espacio de pluralidad donde tanto la oposición como los políticos tenían la oportunidad de expresarse y debatir a pesar de las presiones y amenazas. Chuy Sivilla continuó con su labor con valentía, siendo reconocido con premios como el Juchimán de Plata de Periodismo y el Premio Estatal de Derechos Humanos. Además de su labor periodística, Chuy demostró su compromiso con sus creencias al participar activamente en actividades religiosas como coordinador regional de Familias Educadoras en la Fe y ser presidente nacional del movimiento del mismo nombre al lado de su esposa Ángeles Telles, su incansable compañera y promotora de la unión familiar y pieza fundamental en Familias Educadoras en la Fe. Aunque en 2018 cedió la conducción de su programa a su hermano Emanuel Sivilla, en el 2020 regresó a la radio con un nuevo programa llamado A Fondo con Chuy Sivilla, continuando así su legado de informar y dar voz a la sociedad. La trayectoria de Chuy es un ejemplo inspirador de cómo el periodismo puede ser un instrumento de cambio social y defensa de los derechos humanos. Acompáñenos a conocer más sobre este admirable comunicador y activista. Cómo se formó, cómo ha ejercido su oficio de comunicador, a qué problemas se enfrentó y qué le diría hoy a Tabasco. Quédese con nosotros. Hoy Jesús Sivilla Oropeza en Paolo Rico Interview. Acompáñenos. Café La Cabaña presenta. Haremos un recorrido por los acontecimientos que día a día, como noticia, es un mosaico de hechos en los que los tabasqueños han participado como actores. Es como regresar a la época de los gitanos y de las cuevas granadinas. Informa para Ser 90, Paolo Rico. Pero sin gritos, sin regaños, sin insultos, sin hiciste esto. Amor del bueno, amor que se traduce en obras. ¿Ser candidato a algo? Varias veces. ¿Sí? Primero a la diputación, a la senaduría. Yo he sido amigo de muchos gobernantes. No estoy de acuerdo en esto, o me parece esto, o me sentí muy mal por esto que hiciste o que dijiste. He escrito algo que ellos ya lo saben, que ya se los dije en corto. Papá era una gente complicada. Las atenciones de mi papá eran para telereportaje más que para conmigo, ¿no? Que me quería comer a alguien vivo, ¿no? Me sentía yo muy mal, me sentía yo agraviado. Mi amistad con Andrés, sí nos hicimos amigos. El primero cuando entrevisté a Andrés Manuel. Estamos hartos de la corrupción. Que sea en tranquilidad y que el que gane se ponga a trabajar. Que se pongan a trabajar. Pero desde el primer día supe inmediatamente que me desconectaron la luz. Bajaron el switch. La verdad que estoy muy agradecido el día de hoy por tener la oportunidad de platicar con un comunicador. Les voy a decir cómo creo yo, cómo lo percibo. Creo que ha sido un gran defensor de los derechos de los tabasqueños, de la familia, ¿no? Del bien que hacer y además un extraordinario comunicador, locutor, periodista. ¿Qué más puedo decir? Jesús Sivilla Oropeza. ¿Cómo estás, Chuy? ¿Qué tal, Paolo? Bien, gracias a Dios, muy bien, y contento de estar aquí contigo. Gracias por recibirnos y por platicar para Paolo Rico Interview, este proyecto que hemos iniciado pues con mucho cariño y que estamos impulsando con el objetivo de destacar la aportación de los profesionales en Tabasco y de que la gente pueda percibir
que se puede hacer mucho por el bien de nuestra sociedad. Ese es el espíritu de Interview. Muy bien. ¿Cómo comenzó todo, Chuy? Yo ayer estaba revisando algunos videos que están en internet tuyos y revisando información para estar un poco más preparado, y veía yo que tenías, creo que 9 meses cuando inició Telereportaje, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de esos inicios? No, pues nada. De cuando ya pudiste empezar a los 9 meses, no, pues es muy difícil. Pero para mí fue, o sea, Telereportaje es ¿cómo decirlo? Siempre estuvo, siempre ha estado. Como es mi hermano menor, es el que me siguió, pues después de nacer yo, nació Telereportaje, y del que he estado incluso en algún momento celoso, porque las atenciones de mi papá eran para Telereportaje más que para conmigo, ¿no? Pero bueno, tenía su vida profesional. Así es. Entonces yo siempre recuerdo escuchar el programa en la casa de mis papás. Luego, cuando me casé, todo el tiempo hemos estado ahí en la casa, escuchan, y por supuesto cuando he dicho hasta aquí a Telereportaje, que no a retirarme. Que no a la profesión. Porque mucha gente, ahora que estás retirado, no estoy retirado de nada. Solamente me retiré de Telereportaje, yo sigo trabajando, sigo haciendo cosas, sigo metido en otras actividades. Entonces yo siempre lo he recordado, mi papá yendo en la madrugada a trabajar. Algún tiempo, un año estudié en La Salle, que estaba allá en el centro, a una cuadra, Sánchez Magallanes creo, no, la paralela, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero a una cuadra de la XBT cuando estaba en Sáenz y Zaragoza, y entonces me iba yo en la madrugada con mi papá. Me estaba yo ahí mientras él revisaba y armaba el programa, y ya cuando faltaba algo para las 7, me iba yo caminando a la escuela. Y luego en algún tiempo mi papá me dijo, oye, ¿quieres hacer locución? Yo encantado, tenía 12 años. Y entonces salía yo de la escuela y me iba yo caminando a la estación de radio de Nueva Cuenta, y entonces ahí pasaba algunos avisos en Alma Ranchera, algunos llamados, algunos anuncios, etcétera. Hubo por ahí algún problema sindical con mi papá, porque no sé si porque no avisó o por lo que haya sido. El caso es que mi papá tuvo un problema sindical grave por mi culpa, y me dice, ¿sabes qué? Olvídate la radio. Le digo, ¿tan mal lo hice? No, olvídate la radio, porque la radio en muchas ocasiones está llena de envidias y de cosas que no las quiero para ustedes. Le digo, papá, pero ¿qué pasó? Medio me explicó ahí las cosas. ¿Cuántos años tenías? 12 años. 12, muy joven. Sí, estuve como un mes y medio. Realmente se fue mi inicio en la radio. Yo no lo cuento desde ahí porque pues, se interrumpió, y ya luego en el 86. Bueno, y era irte dando cuenta cómo era la radio, que se hacía y todo. Sí. Y en la parte familiar son 4 hermanos. 4 hermanos, yo soy el mayor. Luego está Sergio, al que le llevo 4 años y medio. Luego sigue Leti, 5 años y medio, y Emanuel, al que le llevo 16. Y bueno, pues esa era la familia. Mi papá todo el tiempo pensando en noticias, pensando en la entrevista, todo el tiempo. Yo recuerdo escucharlo siempre, porque nosotros desde muy niños en casa de mis abuelitas allá en el centro, pues siempre se escuchaba desde muy temprano a don Chucho Sevilla, ¿no? Sí, Era el hombre de Jalapa, le decían. ¿Su familia era de Jalapa? Él era de Jalapa, toda la familia de mi papá es de Jalapa. Fueron 7 hermanos, y 3, Manuel, Chucho, José, Tito, 4 hermanos y 3 hermanas. Y todos de Jalapa. Mi papá se salió muy joven,
porque se fue a estudiar, creo que el último año de la secundaria a México, y luego la prepa, o no sé si, no me queda un poco confuso, no sé si toda la prepa nada más, pero se fue a estudiar a México y la carrera, sacó los mejores promedios, fue una carrera brillante la que hizo, pero se fue muy joven de Jalapa. Cuando estuvo en Jalapa, pues era el mayor y entonces él todo el tiempo fue a trabajar, a llevar las gaseosas, porque mi abuelo Augusto tenía una fábrica de gaseosas, entonces llevar las gaseosas a las reuniones o a las tienditas donde le pedían, y ver el rancho, ir acá, o sea, hacer mandados, todo lo que mi abuelo le decía, porque él era el mayor y no le gustó de ninguna manera a mi abuelo que mi papá se quisiera ir a estudiar fuera, pero a mi papá le quedaba muy claro que no iba a hacer nada en Jalapa si no se salía de ahí, y decidió hacerlo y se fue. Mi abuelo no lo ayudó porque no quería que se fuera, y fue un tío, Belio, un hermano de mi abuelo, quien le ayudó. Y bueno, pues antes irse era irse, porque para irse de Jalapa a Villahermosa era casi todo un día, y para irse de Villahermosa a la Ciudad de México era de aquí a Frontera, Las Pangas, ese era otro día, y luego agarrar el vapor para ir hasta el puerto de Veracruz y de ahí agarrar para irse hasta la Ciudad de México. Y luego se dedica él a la radio. No, él no se dedica inmediatamente después a la radio, él se dedica al terminar su carrera a ejercer su profesión de abogados, entra al despacho del maestro Francisco José Santamaría. Él le da la oportunidad y de ahí luego es electo gobernador del maestro Santamaría, y lo invita y se viene como creo que secretario particular, y luego funda el Ministerio Público, el primer Ministerio Público que hay en Tabasco, creo que con el licenciado de la Cerda. Muy bien. Después de eso, en el 58, después de un fracaso político que tiene, apoyando a Agustín Beltrán Bastar para la gubernatura, que se enfrentó con Carlos Madrazo. Después de este fracaso que tiene en la política, se dedica a la radio. Muy bien. Y después tú te dedicas también un tiempo al rancho, ¿no? De hecho eres médico veterinario. Eso estudié, sí. Cuando mi papá me dice, olvídate de la radio y olvídense de la radio, a Sergio no le preocupa mucho porque pues, él no tenía expectativas, ¿no? Yo sí. Emanuel, desde que estaba chiquito, le encantaba y agarraba una cámara y entrevistaba con una grabadorcita a todo el mundo, a las empleadas, a todo el mundo andaba entrevistando. La vena de entrevistador fue de toda la vida de Emanuel, y mi papá orgullosísimo, por supuesto. Yo me tenía que esconder porque yo no tenía que ver nada con. Entonces yo me metía a concursos de oratoria, y yo me metía a ser maestro de ceremonia, a concursos de poesía, etcétera, porque tenía yo que sacar esto que a mí me encantaba, ¿no? Claro. Entonces me dicen no, y cuando terminó la prepa, pues ¿qué hago? Veterinaria, porque me encantan los ranchos, porque me encantan los animales, porque tuve una perrera, ¿cómo se llama? Un criadero de perros, me dediqué a ver los ranchos también, hasta que mi papá me dice, bueno, fue el licenciado Torpey, por cierto, no mi papá directamente, como mi papá me había dicho no. Don Chucho Torpey. Oye, ¿te interesaría? Pero mi papá no quiere. Pero toca yo, es que mira, y además yo ya pronto me voy a retirar a mis cosas propias de papá, para que le ayudes y para que tú estés con él. Entonces, pues para mí fue un conflicto. Yo ya estaba pensando en casarme, yo tenía pensado hacer una maestría, quería irme a Brasil, a meterme en el tema del ganado, en fin, fue un poquito complicado, aunque al final de cuentas pues era lo que en el fondo yo quería. También había un tema ahí que era que no estaba yo preparado para eso.
O sea, no me había preparado más que en lo que yo más o menos había hecho. Entonces estudié veterinaria, la ejercí algún tiempo y luego entré a la radio. Muy bien. ¿Entraste a la radio en qué año más o menos de regreso? En el 81. En el 81. En el 81. Muy bien. Perdón, fue el 2 de enero del 82. Porque en el 81 terminé mi carrera y el 2 de enero del 82, si no me falla la memoria, fue que inicié. Y ejerciste también la veterinaria por un buen tiempo. Un rato, pero ya era muy complicado y ya sobre todo cuando entré ya a telereportaje. Mientras estaba yo en Almaranchero, en Noticias en Flash, La Deportiva de Chuy, Amanecer de mi tierra, La Hora del Mercado con Eliseo Torpey y los otros programas que se fueron saliendo al paso, no hubo problema, pero cuando ya le entré de lleno a telereportaje, pues ya, es muy absorbente. Ahorita que hablabas del licenciado Torpey, recuerdo a los 3 Don Chuchos, ¿no? Pero estaba también Don Chucho Nazar. Pero ese fue primero. ¿No? También fue primero. Él empezó con mi papá. Chucho Nazar empezó con mi papá. Chucho Torpey ya fue posterior. No estuvieron al mismo tiempo. Por cierto que ahorita Juan Pablo acaba de crear una sección en la que están yendo a la feria a entrevistar a la gente, etcétera, hacer cosas ahí en la feria, y la están haciendo las dos, el nieto y la nieta de Chucho Civide y de Chucho Torpey. Muy bien. Están ahí esta niña Torpey Dueñas, que fue embajadora el año pasado. El año pasado, sí. Creo. Ellos dos. Que es la nieta de Chucho Torpey, sí. Que se me hace algo bien bonito, ¿no? Sí, que los dos nietos... Que continúen las carreras, pues ahí se forman. Pues con esto nos quedamos para empezar. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos enseguida. Estamos platicando con Chuy Sevilla. Con más de 65 años en el mercado, Grupo Ramagás se ha convertido en la empresa líder en la industria gasera, llevando un gas seguro a todos los hogares de las y los tabasqueños. Grupo Ramagás, el gas más rápido del sureste de México. Arranca siempre la semana con tu sabor favorito de capuchino, americano o lechero, todos los lunes, solo en Café La Cabaña. Centro de Reparación Automotriz Eurotec. Somos un taller integral especializado en alineación y balanceo, mecánica automotriz, lavado a presión, hojalatería y pintura al horno de la más alta calidad para tu auto, banco de enderezado de chasis y venta de llantas de las mejores marcas. Nuestro objetivo, tu vehículo siempre nuevo. Somos Eurotec. La Chela Botanera te invita al Festival de la Tostada y el Taco a tan solo 245 pesos. Podrás disfrutar tostadas de ceviche frontera, calamar roca, atún laminado, tacos de camarón rebozado, al gobernador y dobladita de cazón, entre otras especialidades. Más consomé de camarón y una bebida. Visítanos en Avenida México, Colonia del Bosque, de 1 a 9 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando aquí con Chuy Sevilla, a quien le seguimos agradeciendo esta entrevista. Y entonces comienza la época de telereportaje, ¿no? Sí. Tomas esta estafeta después de que fallece tu padre, ¿no? Primero estoy con él. Primero estás con él un tiempo. Primero estoy con él, fueron como 6 años, no recuerdo exactamente bien, 5 años, no sé cuántos. Pues fueron años de aprendizaje. Yo no tenía idea de nada de la radio. ¿Por qué? Porque sí estuve un mes, te digo, cuando tenía 12 años, pero pues era casi como un juego. Y luego, pues lo que escuchas, y se acabó Pero yo no estudié nada relacionado con comunicación ni con nada de eso. Y bueno, pues fue un intensivo con el maestro más duro y más severo que pueda haber, que es mi papá. ¿Fue muy rudo contigo? ¡Wow! No, hombre. Mi papá era una gente complicada, porque era muy exigente, muy disciplinado,
Y bueno, como era su hijo, se sentía con el derecho de llamarme la atención de forma muy fuerte. Entonces, sí fue complicado para mí sobrevivir todo ese tiempo, aunque también lo disfruté, porque fue toda una experiencia trabajar con mi papá, directamente. ¿Y de ese trato, Chuy, te quedó algún resentimiento? Fíjate que Porque luego dice uno, sí, fue mi padre, sí fue algo, pero oye, la verdad es que sí. Yo tuve una, pues no sé si virtud o qué, pero yo siempre he trabajado desarrollo humano, yo siempre he trabajado conmigo. Y entre las cosas que yo aprendí fue a hablar, a buscar la comunicación, la relación, hablar, aclarar, y cuando no se podía, pues simplemente dejar las cosas claras, por lo menos de mi parte. Entonces, cuando había una cuestión con mi papá, yo lo buscaba, le decía, a veces no quería hablar conmigo, y yo le decía, bueno, tú no hables, yo voy a hablar. Entonces yo le decía, no estoy de acuerdo en esto, o me parece esto, o me sentí muy mal por esto que hiciste o que dijiste, etc. De tal manera que cuando viene ya el proceso final de su enfermedad, sí sabes que murió de cáncer, ¿no? Sí. Había paz, mucha paz entre nosotros. Yo no sé si mis hermanos lo hicieron, pero yo todo lo dejé, no dejé cabos sueltos con mi papá. Y heredas su lugar porque quedas tú al frente final, aunque entran todos los hermanos, en algún momento tú estabas al frente de telereportaje cuando él se va. Hoy veo a uno de tus hijos ya siendo un profesional también en el medio de comunicación. ¿No se repite la historia? ¿No eres tú tan duro con él en ese sentido? ¿O eso te sirvió para ser distinto en esta parte de tu vida? A ver, uno es un poco un resultado de la educación que nos dan, ¿no? Entonces, mi abuelo, no me preguntes cómo era. El papá de mi papá era un hombre, ¿no? Entonces mi papá fue el resultado de esa educación. Yo soy resultado de la educación que me da mi papá, pero yo, como te dije hace un momento, me pongo a trabajar todo esto y me pongo a estudiar y cuál es la mejor manera de educar a los hijos, etc. Y de ahí decidí qué cosas buenas y positivas tuvo mi papá que me entregó a mí para yo entregársela también a mis hijos, y cuáles no las iba yo a repetir, y cómo iba yo a hacer para suplir algunas cosas que no creía que eran las correctas en la educación que mi padre me dio. Claro, lo pregunto porque tu imagen es de una gente de carácter fuerte, ¿no? Entonces pareciera que tú también traes ese empuje, por eso lo pregunto. A mis hijos, bueno, fíjate que aquí hubo una cosa muy parecida. Mi papá a mí en toda su historia solamente una vez me pegó, una vez, y además fue por una tontera. Me dio un par de nalgadas, nunca, pero me pegaba unas regañifas, muy fuerte. Esa parte de la palabra. Sí, ¿no? Muy. Y vaya que sabía mi papá utilizar la palabra. ¡Wow! Pero te digo, todo eso nos fuimos poniendo a mano, ¿no? Muy bien. Al final de cuentas, te digo, terminamos muy bien. Y con mis hijos, yo siempre utilicé una imagen. ¿Qué estaba yo haciendo a la edad de ellos? ¿Cómo me estaba yo comportando? ¿En qué estaba yo pensando? ¿Qué creía? Entonces, ¿para qué? Para entenderlos y para poder actuar en consecuencia. Y entonces, yo lo que hacía es, oye, hiciste esto, pero sin gritos, sin regaños, sin insultos, hiciste esto. Sí, esto tiene una consecuencia. Eres promotor de la familia, has sido dirigente de Familias Educadoras en la Fe, que ha sido un movimiento muy fuerte de los valores de la familia. ¿Cuál es la esencia de FEF?
Creo que son sus siglas. Es trabajar en la familia, por la familia y para la familia. Es un movimiento cristiano católico y se trata de eso, ¿no? Y entonces es un movimiento que acompaña a la familia desde que nace el niño hasta que te vas, ¿no? Porque hay FEF que se llama familiar, que es mamás dándole la catequesis y acompañando a los hijos. Familiar conyugal, que es el matrimonio con los hijos. Pero aquí es muy complicado que vaya el matrimonio, aunque cada vez son más matrimonios los que se preocupan por acompañar a los hijos. Luego es adolescentes en catequesis, luego son jóvenes, universitarios, que tienen una fuerza impresionante, que trabajan, que hacen mucho bien, que ayudan a mucha gente, que fue una de las partes más importantes y que yo más disfruté. Y luego son matrimonios, y luego ya los adultos, ya más de 65, estés o no estés casado, a veces estás viuda, estás divorciado, etcétera, pero es esta parte que te acompaña hasta el final. Entonces es un movimiento muy bonito que te acompaña desde que naces hasta que mueres. Y muy positivo, además, ¿no? A favor de la familia. ¿En algún momento quisiste ser religioso, cura? No sé cómo se diga exactamente, pero ¿en algún momento quisiste serlo? Cuando estaba yo joven, más joven que ahora, cuando estaba yo en la carrera, la prepa y la carrera, tuve un movimiento que se llamaba Jornadas de Vida Cristiana. Y ahí en algún momento sentí el gusanito, ¿no? Pero no, lo dejé, no había nada de eso. Luego ya me hice novio de algunas chavas, o sea, ves esa etapa, hasta que aparece Ángeles y mi esposa, y entonces pues ya te comprometes y todo lo que tú quieras, y unas semanas antes de casarme me vuelve otra vez viendo la película de San Pedro y San Pablo, el gusanito de nueva cuenta, y me empiezo a cuestionar de nueva cuenta, ¿tendré la vocación? ¿No me estaré equivocando? Entonces fui y hablé con mi director espiritual y platicamos y no, esto es lo mío. ¿Qué le dirías hoy a las familias tabasqueñas? ¿Qué crees que es lo que nos hace falta en el seno de la familia para cooperar todos y que estemos mejor? Tú que ves estos estudios y estos movimientos a favor de la familia, ¿qué mensaje les darías? Amor, pero amor del bueno. No amor sentimental, no amor emocional, amor del bueno. Amor que se traduce en obras, amor que se traduce en disciplina, en corregir con mano firme, pero con amor. No es lo mismo agarrar y decirle a un chavo, eres un idiota, eres un insultarlo y estás castigado. El otro se queda y además se queda con un sentimiento en contra tuyo. A decirle a ese mismo niño, oye, hiciste esto, ¿qué te parece? ¿Por qué lo hiciste? Esto tiene una consecuencia, ahora no vas a salir o no vas a hacer tal cosa como consecuencia de esto, pero ven para acá antes de que te vayas. Y sellarlo con un abrazo y decirle, lo hago porque te amo. Las cosas cambian totalmente. El chavo no se queda resentido contigo, el chavo no te queda odiándote un rato, sino que se queda incluso en la reflexión total, sí, tienes razón. Muy bien, con este mensaje nos quedamos, vamos a unos mensajes y regresamos enseguida. Con más de 65 años en el mercado, Grupo Ramagás se ha convertido en la empresa líder en la industria gasera, llevando un gas seguro a todos los hogares de las y los tabasqueños. Grupo Ramagás, el gas más rápido del sureste de México. Happy Hour, panino de carnes frías toda la semana de 2 a 4 de la tarde. Solo en Café La Cabaña. Centro de Reparación Automotriz Eurotec. Somos un taller integral especializado en alineación y balanceo, mecánica automotriz, lavado a presión, hojalatería y pintura al horno de la más alta calidad para tu auto, banco de enderezado de chasis y venta de llantas de las mejores marcas. Nuestro objetivo, tu vehículo siempre nuevo. Somos Eurotec.
La Chela Botanera te invita al Festival de la Tostada y el Taco a tan solo 245 pesos. Podrás disfrutar tostadas de ceviche frontera, calamar roca, atún laminado, tacos de camarón rebozado, al gobernador y dobladita de cazón, entre otras especialidades. Más consomé de camarón y una bebida. Visítanos en Avenida México, Colonia del Bosque, de 1 a 9 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Jesús Sivilla Oropeza platicando, la verdad, de manera extraordinaria. Estábamos hablando de los mensajes a la familia, de la parte que tú has podido trabajar desde Familias Educadoras de la Fe. Todo esto yo creo que ayudó en tu formación para que cuando estuvieras al frente de Telereportaje te convirtieras en una autoridad moral. ¿Te consideras una autoridad moral? Yo me considero una persona que quiere ser congruente con lo que piensa y que trata de vivir al máximo lo que piensa. ¿Seré o no seré una autoridad moral? Eso depende de quien escuche, de quien me conozca y de quien me vea. Yo simplemente quiero ser una persona congruente. Y creo que la congruencia es la madre de la paz, de la tranquilidad. Puedes dar ejemplo sobre todo a tus hijos y en casa, ¿no? A familia. Esa congruencia muchas veces no la viste públicamente y la externaste, porque esa congruencia es la que en muchas familias, reuniones y mesas muchas veces escuchamos decir, cuando sabíamos que las cosas no iban bien y que estaban pasando muchas cosas, decíamos: ¿y cuándo aparece Chuy o cuándo Chuy da a conocer alguna carta? ¿No? Bueno, sí, bueno, yo no lo veo así, yo simplemente cuando veía alguna cosa mira, yo he sido amigo de muchos gobernantes y he tenido la oportunidad de hablar con ellos en corto en muchas ocasiones. Y en esas ocasiones en las que yo hablo en corto, no lo ocupo para echar la chorcha, para divertirme, para pasar un momento agradable, o para hacer un plan de, oye, a ver si nos vemos y a ver si salimos de viaje o cualquier cosa de esas. Cuando yo me junto con un gobernante, cuando me he juntado, me he reunido, es para cuestionar, es para preguntarle, es para criticarle, es para decirle: oye, no creo que eso esté bien, o por qué estás pasando esto, por qué está sucediendo aquello. Ha sido eso. Y cuando yo he escrito algo que ellos ya lo saben, que ya se los dije en corto. No estoy viéndome no sé cómo llamarlo. Que no es sorpresivo, sí, pues lo que ya, estoy haciendo. ¿Por qué lo hago así? Pues a ver si de esa manera, si en corto no sirvió lo que dije, a ver si lo hago en público, de alguna manera se amarrea, de alguna manera llama la atención. Es que lo saben ellos y lo sabe la gente, yo creo. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Cuando el régimen político era de un solo partido y no existía totalmente la democracia como hoy en día, tú le abriste los micrófonos a la oposición, ¿no? Entrevistaste a mucha gente que pensaba distinto. ¿Cuál era el espíritu de abrirle los micrófonos, de escuchar nuevas opiniones? Yo me acuerdo que eran difíciles los tiempos para los medios que lo hacían, ¿no? Era muy complicado. El espíritu es muy sencillo, Paolo. Es ser parejo. Es que escuchen todos a todos y que todos tengan la oportunidad de tener un lugar donde se pueda escuchar. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decías de que sí es difícil, pues sí es muy difícil, porque era remar contra el sistema, era romper paradigmas, era ponerte en contra muchas veces de la sociedad, porque había una parte de la sociedad muy importante que quería que todo siguiera igual, porque les iba bien.
Y yo no es que tú quieras que cambie algo, es que simplemente no es justo que alguien que piensa diferente no sea escuchado y no tenga la oportunidad de expresar lo que sea que piense, ¿no? Y sí, fue muy complicado, me tundieron en medios de comunicación, me pidieron mi licencia, que me quitaran la licencia de locutor. A Fernando Pasos, que era el radiodifusor, el concesionario de la XCBA donde estábamos en aquellos tiempos, lo amenazaron con quitarle la concesión. En una ocasión estaba yo cubriendo una elección interna del PRI, tiempos de Madrazo, estaba yo sacando al aire, la gente estaba hablando y saliendo al aire por la tarde, cuando ¡pop!, se me fue toda la estación. Ya supe inmediatamente que me desconectaron la luz, bajaron el switch en la planta transmisora para que yo no siguiera adelante. Yo me enojé mucho, le reclamé al gerente, a don Vicente me dice: yo no tengo nada que ver. Pero entonces mandaron a hacerlo de ahí arriba. No es cierto, no fue Madrazo, fue con Chavo. Y entonces yo le hablé a Pepe Esponda, que era el secretario el de Comunicación Social, sí. Y entonces le digo: oye, Pepe, pero estaba yo que me quería comer a alguien vivo, ¿no? Me sentía yo muy mal, me sentía yo agraviado. Pero bueno, ese era muchas veces estaban acostumbrados, pues era el sistema, así era. Dentro de esa oposición vimos en muchas entrevistas a quien hoy es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Tu relación con él cómo es? Ahorita no lo sé. Porque lo he visto. Lo entrevistaste mucho abriendo los micrófonos cuando eran oposición. Hoy son gobierno, pero eso también te permitió tener mucho la amistad de ellos. Hoy son amigos, la relación es buena. ¿Cómo es? Te explico. Con Andrés siempre llevé una buena relación. La primera vez que lo entrevisté, que yo dije me va a llevar el tren, y me llevó el tren. Cuando sale de la entrevista me dice: oye, una al año, ¿no? Digo, pero no fueron una al año. Luego hubo algún problema y otra entrevista, y no solamente fue una al año. Y bueno, pues el ostión se iba abriendo y cada vez habían otras voces a las que también se les iba abriendo el micrófono. La misma Lorena Borregar, que hoy está representando al PRI y al PAN, en aquel tiempo era una voz fuerte, ¿no? Luego Rodríguez Prats, etcétera, ¿no? Pero mi amistad con Andrés, sí nos hicimos amigos. Me invitó un par de veces a su casa, conocí a Rocío, su esposa, extraordinaria mujer, gente que le ayudó mucho, su conciencia en un momento dado de su vida. Bueno, durante todo el tiempo que estuvieron juntos antes de que muriera ella, conocí a los hijos. Una vez me invitó, o un par de ocasiones fui a su departamento allá en Copilco, creo que se llama el lugar. Hicimos cuando fue jefe de gobierno, desayuné 2 veces con él y lo entrevisté muchas veces, muchas veces. Ahora, como presidente de la República, antes del año, no me empezaron a gustar muchas cosas y entonces le hablé. No le hablé a él porque no tengo su número de teléfono, pero le hablé a Laurita Nieto, que es la que le ve la agenda y todo, y le pedí una entrevista. Me dio una entrevista, me dice 15 minutos, sí hombre, 15 minutos. Me fui a México, llevé la computadora, mi laptop, porque dije 15 minutos hay que aprovecharlos. Claro. Y entonces ahí todo lo que yo quería decirle, que no me gustaba, que estaba mal, que etcétera, y me recibió ahí en su despacho, Juárez, creo que se llama, no sé cómo, ahí en Palacio, y muy amable, como siempre, el mismo de siempre. Nos sentamos a un lado en una salita, me empezó a preguntar de mi mamá, de esto, del otro,
Y le digo, yo preocupado por el tiempo que se me iba, ¿no? Oye, a ver, yo no vine a socializar, yo vine a esto. También mis preguntas o se me pasa el 15 minutos. Y entonces le empecé a tratar los temas y me empezó a dar respuesta. Le digo, no quiero que me des respuesta, quiero decirte todo, ya luego si hay tiempo me da respuesta porque quiero decirte todo. Me dice, no, te voy a contestar cada cosa. Entonces, al final de cuentas, no fueron 15 minutos, fueron casi una hora la que me dio para platicar, que yo me quedé, pues es el presidente de la República, pues ya no es el líder opositor nada más. Entonces, pero la última vez que vi a Andrés Manuel, ni he vuelto a hablar con él, ni lo he vuelto a ver, y no, que somos amigos, bueno, no lo sé, lo he criticado muchas veces, lo sigo criticando, lo voy a seguir criticando, pero el que una persona sea tu amigo, no quiere decir que no lo critiques. Yo creo que quienes tenemos la obligación primaria de criticar a los amigos, somos los amigos. Claro. ¿Y en algún momento dado te propuso ser candidato a algo? Varias veces. ¿Sí? Primero a la diputación, a la senaduría por las dos vías, o sea, para que yo fuera seguro, ¿no? Ok. Le dije que no. Luego a la gubernatura del estado, y le dije que no. Luego me volvió a buscar igual para ser candidato al gobierno del estado, y entonces ya me entró la duda, y entonces un querido amigo, el padre Rubén Ponce de León, en paz descanse, le digo, y tengo esta duda, ayúdame, si quieres nos retiramos un día y medio de ahí. Entonces hay ejercicios ignacianos muy buenos para discernir, y entonces ahí nos fuimos a una casita que tengo ahí en Miramar, y ahí estuvimos día y medio, y me ayudó al discernimiento. No es lo mío, y no me arrepiento. Lo hiciste en una introspección, en un análisis. Es muchas cosas. Entonces, no decidió nadie más, no lo hablaste en la familia, que te dijeran no por esto, sí por esto, fue tu decisión. En un primer momento lo compartíamos con mi esposa y desde luego con mi mamá y mis hermanos, pero esa vez fue un discernimiento mío, solamente. Muy bien, vamos a quedarnos con eso, continuamos, enseguida regresamos, vamos a unos comerciales rapidísimos. Con más de 65 años en el mercado, Grupo Ramagás se ha convertido en la empresa líder en la industria gasera, llevando un gas seguro a todos los hogares de las y los tabasqueños. Grupo Ramagás, el gas más rápido del sureste de México. Arranca siempre la semana con tu sabor favorito de capuchino, americano o lechero, todos los lunes, solo en Café La Cabaña. Centro de Reparación Automotriz Eurotec. Somos un taller integral especializado en alineación y balanceo, mecánica automotriz, lavado a presión, hojalatería y pintura al horno de la más alta calidad para tu auto, banco de enderezado de chasis y venta de llantas de las mejores marcas. Nuestro objetivo, tu vehículo siempre nuevo. Somos Eurotec. La Chela Botanera te invita al Festival de la Tostada y el Taco a tan solo 245 pesos. Podrás disfrutar tostadas de ceviche frontera, calamar roca, atún laminado, tacos de camarón rebozado, al gobernador y dobladita de cazón, entre otras especialidades. Más consomé de camarón y una bebida. Visítanos en Avenida México, Colonia del Bosque, de 1 a 9 de la noche. Seguimos aquí platicando con Chuy Sevilla. ¿Cuál fue tu mejor entrevista, la que tú consideras tu mejor entrevista que has hecho, Chuy? Caray, pues eso está muy grueso. No, está muy difícil. Porque ha habido entrevistas. Obviamente, presidentes, senadores, diputados, candidatos y todos. Candidatos, ¿no? Híjole, mira, yo creo que una entrevista que le hice a don Rafael García González, obispo de Tabasco. Sí, me acuerdo de él. Creo que una entrevista fue muy buena.
creo que fue muy buena. Le hice una a Andrés Manuel también muy punzante. A Roberto Madrazo también le hice varias, pero una en particular fuerte. Porque luego se ponen difíciles los momentos y controlarlas y todo, bueno, pues también, ¿no? Sabemos que es parte de... Pero... Roberto era, o es, no sé, sí, como muy mañoso, o sea, era muy abusado, pues. Se aventaba unas respuestas súper extensas, me consumía el tiempo, entonces 2, 3 preguntas y ya se me estaba consumiendo el tiempo, tenía yo que saber interrumpirlo, etcétera, ¿no? Me da mucho gusto, por ejemplo, entre otras, entrevisté a Gina Trujillo. Gina es a lo que va, sin cero rollo. De tal pregunta, tal respuesta, tal pregunta, boom. Entonces tú puedes agotar tu agenda de preguntas sin ningún problema, te acabas el portafolio de preguntas bien, abordas los temas. Pero cuando el que está enfrente es extenso, muy extenso, te cuesta trabajo. Pero muchas veces es extenso y llega el momento en que ya no es, ¿cómo decirlo? Interesante. Claro. Pero así entrevistas, bueno, esas, una que le hice a Denise Dresser también, en fin, creo que es muy difícil. ¿Y el momento más difícil en la radio, cuál ha sido? Yo creo que cuando tomaron la estación de radio, el primero cuando entrevisté a Andrés Manuel, que casi me querían sacar del estado, no, del estado. Y el segundo cuando la toma de la estación de radio. Fueron momentos muy duros, muy tensos, muy complicados, porque además hubo una especie de o sea, el grupo social en el que me desenvuelvo, como que me cerró la cortina, no había invitaciones para nada, ya no te saludaba la gente o no te saludaba igual, o sea, hubo un boicot, válgase la expresión, hacia mí, muy complicado. A mí me duró el resentimiento un buen rato y vaya, yo no quería ir a lugares luego porque me sentía mal, porque no me quería yo encontrar con gente que sabía que me iban a tratar de esa forma. Luego también lo trabajé, bueno, pues eso ya es parte de la... Oye, Chuy, ¿y cómo ves Tabasco hoy? Muy complicado, muy complicado. Desgraciadamente tuvimos 2 sexenios en los que nos fue muy mal y parecía que empezaba bien, pero se ha venido complicando poco a poco, y el tema ahora de la inseguridad que vuelve a mostrarse fuerte. Lo siento con los que dicen que estamos peor que nunca, yo no creo que estamos peor que nunca, ni en inseguridad siquiera, aunque tengamos todo lo que tenemos. Yo recuerdo, era brutal, no podías salir de tu casa porque te asaltaban, no podías salir de tu casa porque te secuestraban, mucha gente se fue, o sea, yo creo que hace 6 y 12 años estaba pero mucho peor la situación. Hoy se está poniendo feo. Mandaron ahí al ejército, de la Guardia Nacional, etcétera, operativos. Los operativos han provocado más muertes y todo esto. ¿Por qué? Claro. Porque se está combatiendo. A lo mejor la paz que teníamos era porque no se combatía a esta gente, o no lo sé. Y en la parte económica, social, actual,
¿Has pensado en preparar alguna nueva carta, documento que leas, que cosas de cómo las veas tú ahora en este gobierno o no? Tengo algunas cosas por ahí que voy a leer en su momento, pero no, a ver cómo decirte, yo no me pongo a pensar, voy a preparar una carta, no, de repente veo alguna cosa y la escribo. El otro día me preguntaba, oye, ¿cuánto te tardas para escribir? Yo lo que hago, o sea, el principal problema para escribir es saber sobre qué vas a escribir. Y el segundo momento para mí complicado para escribir es cómo empezar. Una vez que tienes sobre qué y una vez que tienes el inicio, se va la mano, ¿no? Estamos en un tiempo ahorita de elecciones a nivel nacional. ¿Cómo ves los posibles escenarios que se vayan a presentar y el futuro de México en el punto en donde estamos ahorita, Chuy? Yo creo que puede pasar cualquier cosa, aunque las estadísticas hoy son muy claras. A nivel nacional, todo dice que va a ganar esta alianza que encabeza Claudia Sheinbaum. No dudo que pudiese ser que hubiera una redacción, aunque me parece muy complicado, muy difícil, y pueda ganar Xochitl. Lo veo complicado. ¿Cuál sería si a las estadísticas nos referimos? Claro. ¿Cuál sería tu mensaje en este momento que has visto toda esta historia, que has reclamado cuando no ha habido lo correcto, todo esto que hemos platicado? ¿Cuál sería tu mensaje a los gobiernos que vienen? ¿Cuál sería tu petición, tu mensaje desde un tabasqueño que ha hecho lo que tú has hecho? Que se dejen de payasadas y que se pongan a trabajar, que cumplan lo que prometieron, que sean congruentes, que se fijen en el ser humano, en la persona, en la ciudadanía a la que tienen que servir. Que no... el discurso es bonito, pero el discurso no sirve para nada. Hay que hacer obras, hay que hacer vida en los discursos, hay que hacerlos realidad. Y lo que se prometió hay que cumplirlo, pero hay que cumplirlo bien. Castiguen al funcionario que esté haciendo mal las cosas, al que se esté robando las cosas. Pongan un escarmiento para que vean todos los demás que sí van a aplicar la ley, aunque sean la gente más cercana al gobernador o al presidente o presidenta de la República. Estamos hartos de la corrupción, todos estamos hartos de la corrupción de todos los partidos, no es uno, todos los partidos. Y no veo yo, no he visto en toda la historia que verdaderamente se corrija de una manera ejemplar a las personas corruptas. Y esto es importante que lo empiecen a hacer para que sepan todos los demás que a cualquiera se le puede aplicar la ley, que a cualquiera lo pueden meter a la cárcel, que a cualquiera le puede ir mal si persisten en su idea de la corrupción, de hacer negocios al amparo del poder, de moches, de todo ese tipo de cosas que ya sabemos y que estamos hartos y que nos ha acabado como país y como Estado. En Tabasco también vamos bueno, yo creo que el mensaje es clarísimo, muy interesante, te lo agradecemos y más que venga de ti. En Tabasco también vamos a tener elecciones, creo que estadísticamente tampoco va a cambiar. Para la gobernatura, mucho. Aparentemente, para la gobernatura, no le veo. No, está al frente de Morena Javier May, que ya están trabajando ahí. Esperemos a ver cómo se comportan las elecciones. Lo principal es que sea en tranquilidad, ¿no? Que sea en tranquilidad y que el que gane se ponga a trabajar. Que se pongan a trabajar. Pero desde el primer día, no podemos perder el tiempo. Hemos perdido demasiado tiempo. Hay que meterle el acelerador desde el principio. Ellos, los candidatos, se parten la piel por ser candidatos.
porque quieren ser gobernadores, presidentes municipales, etcétera. Bueno, pues ya, si van a llegar, a la hora de llegar, a trabajar, a dejarse de tonteras, a dejar las franganchelas, el relajo y todo eso, a ponerse a trabajar desde el principio. Urge que trabajen fuerte. Muy bien. Como comunicador y periodista, no puedo dejar de preguntarte, cuando tú sales de telereportaje, viene también un cambio vertiginoso en los medios de comunicación, porque entra todo esto de las redes sociales, el internet, y se abre el mundo a la comunicación, Chuy, ¿no? Ya la manera de estar comunicados es distinta, ¿no? Y el cuidado que hay que tener en los niños, en los jóvenes, en todo esto ante la comunicación que hay excesiva en las redes sociales. ¿Cómo has visto el manejo de todos los temas en las redes sociales y lo que está pasando con esta revolución en los medios? Las redes sociales son benditas, pero las redes sociales también son abusivas. Las redes sociales hoy sirven mucho, pero también desinforman mucho, porque desgraciadamente hay gente que no se informa en sitios seguros, en sitios serios, y cualquiera puede publicar una brutalidad y la dan como hecha y como un hecho, y eso hace que se cree un rumor que crezca y perjudica al Estado, al municipio, al país, etc. ¿Necesitamos mejores leyes que controlen también las redes sociales? Las redes sociales son todo un reto. Reglamentarlas y hacer que se cumplan las reglas del juego es todo un reto. Ojalá y pudiese haber esas leyes, y ojalá y hubiesen las herramientas para hacer efectivas esas leyes. Yo las veo muy complicadas. Tendrían que verdaderamente... O sea, llegó todo eso sin estar preparado para poderlo reglamentar. Entonces es como cuando el boom petrolero aquí, ¿no? Nos llegó el boom petrolero y todo el mundo feliz, pero se nos llenaron las calles de carros, no hicimos las vialidades adecuadas, se crecieron los fraccionamientos donde se pudo, se rellenaron lugares que no debían. Y falta de planeación y de controles. Lo mismo con las redes sociales. Ahorita estamos metidos en este embrollo y caray, llegan a ser cualquiera, en cualquier momento acaba con la reputación de alguien, por ejemplo. ¿Y cómo va a fondo? Bien. Dejaste telereportaje, pero que quede claro, no dejas la radio ni la profesión. No. Tienes tu programa a fondo, y creo que parte de lo que tú haces mucho, que es el análisis de todos estos temas, lo tienes y lo conservas ahí. O sea, está el espacio, lo has ido enriqueciendo. Entonces esa es tu pasión ahorita. Sí, fue un programa, a ver, cuando me salí de telereportaje yo sentí que me quedaba mudo. Tenía yo que ver cómo. Entonces empecé a través de Twitter en aquel tiempo, así se llamaba, a hacer algunas críticas, algunas cosas que yo iba leyendo, que yo iba viendo, que yo iba observando. Aunque siempre tuve la intención de hacer este programa, ¿no? Luego, como a los 8 meses, empecé a darle vueltas, qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, etcétera, cómo se va a llamar, y ya nació a fondo. Y bueno, pues es una bendición para mí, porque además lo transmito con mi hijo. Esto me ha dado con uno de mis hijos, es más, con los dos, porque a Jesús Antonio también lo he invitado a colaborar. Él es economista y es muy bueno para el análisis, es una gente muy estructurada, y hago también análisis con Juan Pablo, entonces que es el que me acompaña de planta y que es el licenciado en comunicación, es el que sabe de esto, yo no sé. ¿Y es el que pudiera heredar la estafeta de los Civilla? Pues esto ya es otra cosa, porque estamos hablando de telereportaje y yo no puedo decir esto porque somos 4 hermanos, porque tenemos que ver las cosas. Así como en las elecciones parece que todo está definido así por las estadísticas, bueno, aparentemente podría ser. ¿Por qué? Porque es el que está en el medio, porque es el que está metido, porque es el que llega a transmitir telereportaje, al Marranchero, Noticias en Flash, bueno, al Marranchero, Noticias en Flash, porque está en Reporte de la Noche, aparentemente. Bueno, y vemos la fuerza que tiene muchísimo telereportaje y Emanuel
estando al frente, obviamente también le mandamos un saludo muy afectuoso, pero bueno, ahí vienen los jóvenes también, también atrás, y qué bueno, ¿no? Sí, Chuy, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué mensaje te gustaría darle a la sociedad y al pueblo de Tabasco hoy ante lo que estamos viviendo y tenemos por venir? Que no nos hagamos tontos. A las autoridades, a los gobiernos hay que exigirles, pero no nos hagamos tontos. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer y algo que dejar de hacer que está mal. Entonces, no solamente critiquemos, no solamente exijamos. Tenemos un compromiso como ciudadanos, un compromiso de educar y formar con ejemplo a nuestros hijos, un compromiso de estudiar a conciencia a los estudiantes y no hacerse los tontos para luego ser profesionistas capaces. Cada quien tiene un compromiso como buen ciudadano de no tirar la basura, de no quemar potreros, etcétera, de no manejar con ebrio, en fin, todas esas cosas que son de buen ciudadano, de no estacionarse mal, etcétera. Entonces, nos gusta mucho criticar, pero nosotros tenemos un compromiso. No podemos seguirnos haciendo tontos. Tenemos que hacer lo propio para que este Estado, para que este país sea verdaderamente lo que queremos, lo que soñamos, lo que exigimos que hagan los que están en el gobierno. Te respeto mucho, Chuy. Te agradezco mucho la entrevista. Te admiramos muchísimo. Queremos agradecerte de verdad que hayas accedido a esta plática con nosotros, que es para nosotros muy importante, y creo que es un espacio que contigo está pues muy bien cubierto, y teníamos muchas ganas de platicar con alguien que tuviera efectivamente, y así lo percibo, esa autoridad moral y esa trayectoria como la tienes tú. Saludos a la familia y a todos, y aquí nos seguimos viendo. Gracias, Paulo, muchas gracias, me honra que me hayas invitado. Gracias a ti, gracias. Nos vemos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima edición de Paolo Rico Interview. No nos deje de seguir. Haremos un recorrido por los acontecimientos que día a día, como noticia, es un mosaico de hechos en los que los tabasqueños han participado como actores. Es como regresar a la época de los gitanos y de las cuevas grandes. Informa para Latino 90, Paolo Rico. Café La Cabaña presentó